Buenas noches. El día de hoy hablaremos de un padecimiento bastante frecuente, afecta más o menos al 16% de la población mexicana, principalmente a mujeres, dos o tres mujeres por cada hombre, principalmente después de los 16, 18 años de edad. Y pues es causa frecuente de atención médica o de búsqueda de atención médica. Estoy hablando del síndrome de intestino irritable o lo que la gente conoce como colitis. Seguramente alguno de ustedes ha padecido esta enfermedad o conoce a alguien que le han hecho diagnóstico de colitis. Pues bien, quisiera comenzar diciendo que el término colitis es un término inadecuado, aunque coloquialmente se utiliza de manera muy frecuente. En realidad, esta enfermedad no es un proceso inflamatorio, por eso es que el término itis está mal utilizado. A lo que usted le llama inflamación intestinal o abdominal, en realidad se denomina distensión, es decir, que el intestino se llena de aire y este acúmulo de gas hace que se distienda, que se estire el intestino y es lo que produce el dolor. Entonces no hay inflamación como tal, como cuando uno se golpea y se inflama, se hincha, o cuando uno tiene un proceso infeccioso de la garganta, que uno ve la garganta roja, edematosa, eso sí es una inflamación, ¿sí? No la colitis, que es en realidad el síndrome de intestino irritable. Pues bien, esta patología es bastante frecuente y en realidad no tiene un agente causal como tal, sino más bien es un conjunto de factores de riesgo que hacen que el paciente pueda desarrollar esta patología. Por ejemplo, existen una relación muy estrecha con la personalidad de los pacientes. Los pacientes que tienen una personalidad que nosotros denominamos tipo A, es decir, estas personas que son muy perfeccionistas, que buscan siempre el detalle, que incluso llegan a enojarse frecuentemente cuando las cosas no salen como ellos las piden, pues esta es la persona tipo A, frecuentemente tienen este tipo de problemas. O las personas que son muy ansiosas, muy nerviosas, que de todo tienen miedo, que no pueden descansar adecuadamente, también pueden tener esta patología. Otra de las cosas que favorecen la presencia del síndrome de intestino irritable son alteraciones en la dieta. Por ejemplo, el consumo de azúcares altamente fermentables, que de hecho hoy en día existe esta moda de las dietas FODMAPs. ¿Qué son los FODMAPs? Los FODMAPs son los polioles, disacáridos, monosacáridos y polisacáridos fermentables que nosotros consumimos y que estos pueden empeorar los síntomas de un paciente con síndrome de intestino irritable. ¿Y en dónde encontramos estos azúcares? Bueno, pues encontramos en muchísimos lugares. Por ejemplo, la fructosa la vamos a encontrar en muchas frutas como la manzana, el mango, la pera, la sandía, el jarabe de miel, ¿sí? Esto puede contener fructosa, la lactosa obviamente en los lácteos y los derivados de la leche como son el queso, el yogur, etcétera. Los fructanos los encontramos en el trigo, la cebada, en los espárragos, la cebolla. Los galactanos en algunas legumbres como pueden ser las lentejas, ¿sí? o el porro. Y los polioles como el manitol, sorbitol y el xilitol los encontramos en la manzana, la ciruela, el durazno y en algunos hongos. Y es por eso que cuando un paciente tiene un síndrome de intestino irritable y está en la fase aguda, es recomendable evitar todos estos alimentos por lo menos durante un mes para que mejoren los síntomas. Esto no quiere decir que todos debemos de evitar estos alimentos siempre porque son malísimos. No, yo no dije eso. Simplemente que en aquellos pacientes que tienen un síndrome de intestino irritable, cuando están en la fase crítica, en la fase de mayor dolor, de mayor distensión, es recomendable evitar estos alimentos por lo menos durante un mes. Otra de las cosas que favorecen la presencia de síndrome de intestino irritable es una pérdida del equilibrio que existe en la flora intestinal, que ahora se le llama microbiota, y que es precisamente este conjunto de bacterias que deben de existir, bacterias y virus y hongos que deben de existir en nuestro intestino.
Y en algunas ocasiones estas bacterias que son buenas, disminuyen en cantidad y favorecen el crecimiento de otros agentes infecciosos, y esta pérdida de equilibrio son las que pueden producir también un síndrome de intestino irritable. Esto no quiere decir que tenga una infección intestinal, sino que normalmente estas bacterias que pueden funcionar como simbióticos con nosotros, bueno, pues no están funcionando como deben de hacerlo, ¿sí? Y por último también pues la presión social puede ejercer un favor, una situación que favorezca la presencia del síndrome de intestino irritable, sobre todo en las mujeres, precisamente porque desde niñas se les indica que deben de aguantarse las ganas de defecar para no ir a baños públicos o en casas que no son las suyas, esperar hasta llegar a la casa propia, y esto hace que nosotros acondicionemos a nuestro intestino y que disminuya el funcionamiento del mismo. Pues bien, esta enfermedad precisamente es una enfermedad funcional, ¿sí? No es una enfermedad en la cual encontremos una alteración física como tal, sino pertenece a un grupo de enfermedades que se llaman trastornos funcionales digestivos, precisamente porque todo esto que vimos afecta la movilidad del intestino, y con esto también pues la función de digestión que debe de generar nuestro tracto digestivo. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico de síndrome de intestino irritable? No existe ningún estudio que nosotros digamos, a ver, hágale por favor un estudio para síndrome de intestino irritable. No existe. El diagnóstico es clínico, y para hacer diagnóstico nosotros tomamos unos criterios que se denominan criterios de Roma 3. Estos criterios establecen que una persona que tenga dolor, malestar intestinal, distensión, por lo menos 3 días al mes en los últimos 3 meses, y que además de esto se acompañe de dos de las siguientes tres condiciones: que las molestias mejoren después de defecar, que las molestias hayan iniciado junto con alteraciones en la frecuencia de las evacuaciones, es decir, que ahora el paciente tenga diarreas o tenga estreñimiento, o incluso que pueda alternar con la diarrea y el estreñimiento, o que las molestias intestinales abdominales coincidan en su inicio con cambios en las características de las evacuaciones, que ahora sean muy aguadas, que tengan pedacería, o que sean muy duras, que sean acintadas, que sean distintas a como normalmente el paciente venía defecando. Dos de estas tres características, junto con las molestias 3 días al mes durante 3 meses, hacen diagnóstico de síndrome de intestino irritable. En muchas ocasiones vamos a querer solicitar algunos estudios clínicos o paraclínicos, como pueden ser exámenes de laboratorio o de gabinete, ultrasonidos, rayos X o hasta tomografía, principalmente para descartar alguna otra enfermedad que pudiera estar confundiéndose con un síndrome de intestino irritable. Algunos sobrecrecimientos bacterianos, síndromes malabsortivos, parasitosis, a lo mejor pensamos que el paciente puede tener alguna tumoración, etcétera. Los estudios son para descartar otras enfermedades, no para hacer diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Finalmente, ¿qué hay del tratamiento? Pues precisamente como hay muchas cosas que producen síndrome de intestino irritable, pues el tratamiento debe ser multifactorial. Una de las partes más importantes va a ser la alimentación. Aumentar la cantidad de agua que consumimos, que frecuentemente es muy poca, va a ser muy útil. Disminuir la cantidad de estos azúcares y polioles fácilmente fermentables, por lo menos durante un mes. Favorecer la presencia de fibra en nuestros alimentos, y además esto acompañado con medicamentos que precisamente vayan a incidir en la movilidad intestinal, medicamentos que disminuyan la cantidad de gas intestinal, o incluso también el uso de laxantes o antidiarreicos dependiendo del caso del paciente, si tenga una predisposición a la diarrea o predisposición al estreñimiento. Además, también podemos nosotros intentar restablecer el equilibrio
de la microbiota. Y para esto vamos a utilizar, por un lado, algunos antibióticos intestinales para precisamente intentar eliminar aquellas bacterias que hayan crecido y que no sean las adecuadas, y luego resembrar con bacterias nuevas. Y esto lo hacemos con algo que se llaman probióticos. Los probióticos son bacterias que nosotros podemos tomar y que existen muchas en el mercado, ¿sí? Para precisamente mejorar la microbiota. No le puedo yo decir que compre una u otra, lo que sí le puedo decir es que estas que le venden a usted de casa en casa en forma de lechitas o que las consume, las compra usted en el supermercado, esas no sirven para nada. Esos son pues gustos que se puede dar, a lo mejor como me quiero comer un yogur, pues me como una de estas cositas, pero la verdad es que como tratamiento propio del síndrome de intestino irritable o para mejorar su salud no sirven para nada. Las bacterias que realmente nosotros utilizamos pertenecen a una familia que se llaman Bifidobacterium. Y dentro de estos Bifidobacterium existen algunas cepas que son útiles y otras que no son útiles. Entonces es necesario que usted acuda con su médico para que le recomiende cuál es la adecuada para usted. Además de las bacterias, debe también de favorecerse que estas bacterias lleguen vivas a donde tienen que ir. Y para eso se utilizan algunos complementos que se llaman prebióticos. El conjunto de estos prebióticos y probióticos se le denominan simbióticos. También podemos utilizar medicamentos como ansiolíticos, que la gente le llama, son medicamentos para los nervios o para dormir. No, en realidad son tratamientos de la ansiedad y además también algunos antidepresivos que más que ir a actuar sobre trastornos específicos de depresión, sino que lo que buscamos es que actúen sobre la producción de ciertas sustancias que se llaman neurotransmisores y que estas precisamente pueden estar alteradas en la movilidad intestinal en pacientes con síndrome de intestino irritable. De manera que si su médico le ha recetado un ansiolítico o un antidepresivo para este tipo de padecimientos, no crea que le está diciendo que está usted loco. No, no es eso, sino que son parte fundamental del tratamiento de estos padecimientos porque, como vimos, este tipo de personalidades favorecen la presencia del síndrome de intestino irritable. Pues bien, espero que esta información le haya sido útil. Nos vemos aquí nuevamente en el siguiente video. Que tenga usted muy buena noche. Espero sus comentarios. Hasta luego.